Claro que sí. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente, en esta ocasión por el laboratorio número 06 de lo que es análisis dinámico de mecanismos. Bueno, para comenzar, quiero presentar lo que son los integrantes de mi grupo. Estamos con Dori Cárdenas, Lima Arapa, Ñuñón Cachauli, quien les habla, Kea Laura, y Zulka Corawa, ¿no? En este caso tenemos planteados los objetivos como tales, como cuál. Realizar análisis de posición de un mecanismo de tren de engranajes por mando final. También tenemos que diseñar un engranaje desde un modelo, ensamblarlo y proporcionar su dicho movimiento. En este caso, lo que vamos a hacer es los mandos finales, ¿no? Uso del simulador en trenes de posición. Ya sabemos, lo hemos estado utilizando, es lo que es el Adams Student, el Adams View, un buen programa, un buen software para lo que es este desarrollo de laboratorios. Bueno, la interpretación y visualización de gráficas como son la curva de velocidad, posición, aceleración. Bueno, y tenemos que entender y verificar la aplicación de estos mecanismos, ¿no? Para esto necesitamos dos herramientas principales que son, ¿no?, el software, que acá pide de preferencia, pero el Adams es lo que vamos a trabajar. Y bueno, en un YouTube donde está el tutorial cómo podemos trabajar mejor de manera, ¿no?, lo que es el Adams. Bueno, en sí el problema, tenemos que resolver el caso designado, la simulación de este mecanismo que, como les comenté, eran los mandos finales, y también la determinación de velocidad, posición, aceleración y de el tren de engranajes designado, ¿no? Interpretar las gráficas obtenidas. Bueno, sacado del estudio del caso de estudio 10.4 del libro de Norton, en la página 306, ahí nos dice que se ilustra un dispositivo que impulsa un pistón, que en este caso sería G, y tenemos que examinarlo cuidadosamente los componentes del mecanismo y luego contestar las siguientes preguntas para obtener mayores conocimientos acerca de su funcionamiento, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos la proposición del problema, ¿no? Lo que es en Norton. Conforme con el engranaje beta gira en sentido horario, ¿cuál es el movimiento del engranaje C? Entonces, de acuerdo a esta gráfica, tenemos que ver cómo el engranaje B gira en sentido horario y el engranaje C girará en sentido antihorario o contrario a las agujas de reloj, a pesar de que se sujeta a un eslabón fijo. Bueno, ahora punto número 2. Conforme el engranaje B gira en sentido horario, ¿cuál es el movimiento del engranaje D? De acuerdo a la gráfica, a medida del engranaje B gira en sentido horario, el engranaje C giraría en sentido antihorario o contrario a las agujas del reloj, ¿no? Por lo que el engranaje D giraría en sentido horario a la misma dirección que el engranaje B, como pueden ver aquí en la siguiente imagen. Bueno, entonces, si el eslabón J estuviera articulado en A, pero no estuviera el engranaje B, ¿qué movimiento presentaría el eslabón? J, Y, no, y qué causaría dicho movimiento. Entonces tendríamos que este estuviera articulado por A, pero no el engranaje B. Entonces el movimiento dependería bastante del primer engranaje por el cual estuviera articulado el eslabón J. Y en este caso vendría a ser el engranaje C. Dicho engranaje sería el que mande el movimiento del eslabón J, incluido en el sentido de giro, ¿no? Esto causaría que el movimiento de giro inicial dependa del otro engranaje. Ahora, ¿cuál es el movimiento del centro del engranaje D? ¿No? Como podemos ver aquí en el engranaje D. El movimiento central del engranaje D sería el mismo sentido del giro que del engranaje D, o sea, en el sentido horario. Ahora, ¿cuál es el movimiento del pistón? El movimiento del pistón está restringido al desplazamiento horizontal y tendría que ser un movimiento paralelo al eje X, ¿no? Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Cuál es el propósito de este mecanismo? Conocer el funcionamiento de este mecanismo donde el movimiento de salida del pistón dependa del sentido de giro y torque de engranajes al diferenciar el eje motriz en los engranajes y cómo varía la salida o entrada del pistón para un movimiento inicial de un engranaje, que en este caso sería el engranaje B, que está por aquí. Bueno, ahora sí, ¿no? Lo que más nos interesa, lo que es el diseño y la simulación del mando final de doble reducción, ¿no? Bueno, entonces pasemos, ¿no? Como podemos ver, aquí ya hemos desarrollado lo que es los engranajes
¿no? Tratando de simular lo que es el mando final de doble reducción, ¿no? Ahora, este trabajo ya bueno, hemos visto en anteriores casos cómo se desarrolla el Adams, cómo podemos poder graficar, diseñar, ¿no? Entonces vamos a pasar de frente a lo que serían las gráficas, ¿no? Que nos ha mostrado el software a través del diseño que hemos planteado, ¿no? Entonces, mostramos el comportamiento que adopta la posición a lo largo del funcionamiento del mecanismo. Como podrán ver, aquí podemos ver lo que es las gráficas obtenidas en la simulación, ¿no? Según el ploteo de datos ofrecidos por el Adams, que nos indican que existe una variación en la posición de nuestro engranaje situado en el eje 1, nuestro eje de entrada. Entonces, sucede que de esta manera, debido a que el funcionamiento en el mando final nos permite un movimiento lateral de los engranajes que lo conforman, debido a que se encuentran restringidos o por componentes adyacentes, ¿no? Aquí podemos ver lo que son la parte 1, 2 y 3, ¿no? Que acá tienes la longitud en milímetros y por aquí tenemos pues lo que es el tiempo, ¿no? En la gráfica. Es importante, ¿no? El tema de esa interpretación. Bueno, aquí también está lo que es la posición del mando final. Tengamos en cuenta que de la obtención de las gráficas se sacan los siguientes valores, ¿no? Entre los valores de tanto la posición X, Y y mag, la sumatoria vectorial que es de X y Y, ¿no? Los valores máximos serían para el eje X de 1,222, pues en Y 1,22 a la menos 14 milímetros, ¿no? Y mag 1,22 en 14 milímetros, ¿no? Elevado. Ahora, los valores mínimos en la posición, ¿no? Igualito en el eje X, en el eje Y, en el eje M, tendrían que igualito en menos 1,22 a la menos 14 milímetros, igualito en el otro es menos 1,22 a las 14 milímetros y 1,22 a las menos 14 milímetros. Bueno, ahora, como podemos observar, existen valores de máximo y mínimos, los cuales describen el movimiento rotacional del eje de entrada o a su vez que afecta directamente la posición del engranaje situado en el mismo. Cabe mencionar que la potencia recibida de la acción de estos engranajes es proveniente del componente llamado diferencial, muchachos. Bueno, ahora pasemos a lo que es en la posición 2 en el mando final, ¿no? Ahora podemos observar cómo se obtienen en el ploteo de los datos ofrecidos por el LAMS, que existe una variación en la posición de nuestro engranaje situado en el eje 2. Ahora recuerden que estamos en el 2, ¿no? ¿Qué sucede? Debido a que el funcionamiento del mando final nos permite el movimiento lateral de los engranajes que lo conforman. Bueno, en este caso, como podrán observar, ahora ya hemos cambiado un poco los valores de la máxima de posición, que en este caso sería para el eje X 48 milímetros, en el eje Y 3.12 a la menos 14 milímetros y el mag que sería 48 milímetros. Y bueno, en los valores mínimos de posición tendríamos lo que son el eje X 48 milímetros, el eje Y menos 2.42 a la menos 14 milímetros y el mag que sería 48 milímetros. Recuerden que estos valores son de máximo mínimos que nos describen el movimiento rotacional. Perdón. Ahora, la posición 3 del mando final, ¿no? En este caso, ya como pueden ver en la gráfica, ya estamos por aquí abajo, ¿no? Y hay otro que es la posición, por ejemplo, la parte 3 aquí en posición X, por aquí la puntita aquí la posición en Y, ¿no? Y aquí abajo tiene que estar la posición 3 también, que sería la longitud mag, ¿no? Entonces, ahora pasamos a sus valores, ¿no? En este caso los máximos y mínimos, ¿no? En el eje X 104 milímetros, en el Y 4.16 era menos 14 milímetros, el max 104 milímetros. Y para el otro, los valores mínimos serían 104 milímetros, en el eje Y menos 4,116 a la menos 14 milímetros, y bueno, 104 milímetros por lo que es mag. Ahora, para velocidad, porque lo que estábamos trabajando era posición, ¿no es cierto? Ahora lo que trabajamos para velocidad. Bueno, podemos hablar que las diferentes partes del mando final en la versión X, Y, Z y mag. Bueno, encontramos de cero la gráfica del tiempo mostrado. Como pueden ver aquí en la gráfica, tenemos igual el ploteo de las partes, ¿no? Acá en el parte 2, todo lo que se referimos a lo que es velocidad, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que en Y tenemos 30 grados sobre segundos, ¿no? Porque aquí estamos hablando pues de velocidad, ¿no? En Y sería 7,7 segundos en X, ¿no? Y que para este lado sería, ¿no? La nota que las coordenadas X y Y están
tomadas por como X y este en función del tiempo, por eso está en segundos, ¿no? Ahora, mientras que las coordenadas Y se toma de resolución en grados tiempo sobre tiempo, como lo que gira el engranaje del desplazamiento del mecanismo de un mando final. Ahí podemos ver, ¿no? El eje X, Y, el shop, el mínimo, el máximo, los RMS, ¿no? El número de points también. Bueno, ahora, aquí tenemos lo que es la aceleración angular en el eje de entrada, ¿no? Aquí tengamos en cuenta lo que es Y, 30 grados sobre segundos y en X pues 7,7 segundos, ¿no? Hay que interpretar bastante ese tema porque podemos ver aquí en la gráfica, por ejemplo, la velocidad angular que está ahí mismo dicho, ¿no? Y abajo lo que te vamos a ver en el tiempo, hay que también saber esto, interpretar estos valores. Ahora tenemos lo que es la velocidad angular, general de salida. Bueno, en este caso lo que sería para Y sería 5 grados sobre segundos y en X 7,7 segundos, ¿no? Recordemos que esta es la velocidad angular en el eje de salida, ¿no? Recordemos también que esta velocidad angular total del eje de salida del mecanismo de mando final nos indica primeramente que está en función al engranaje 1 o eje conductor, el cual nos muestra inicialmente el eje de salida o también llamado eje conducido. Eso incluye que el engranaje inicial está produciendo un desplazamiento fijo conductor para el movimiento constante e igualitario hacia el engranaje de salida o el sistema mecánico del mando final. Es decir, que mientras el eje conductor esté girando continuamente, producirá una fuerza de fricción en el sistema mecánico para poder transportar todo el movimiento desde el punto o hasta el final, en que este caso sería las ruedas. Cabe mencionar, muchachos, que dichas gráficas toman el valor del punto máximo total, ¿no? Que es que ya se los mencioné, pues, ¿no? Ahora tenemos lo que es aceleración angular general en el eje de salida, ¿no? Igualmente, entonces, en el eje de salida tenemos como en Y 2.543 por 5 a las 11 menos 11 grados sobre segundos al cuadrado y en X 7,7 segundos. En la aceleración angular general en el eje de salida, bueno, ya tendríamos que, pues, de que nos indica lo que es Y 5 punto, acá lo podemos observar, 5.5 grados, ¿no? Sobre segundos, aquí podemos ver, ¿no? Acá está el tiempo. Y en X 7,7 segundos, ¿no? Que aproximadamente acá podemos ver 7,7, ¿no? Entonces, de ahí, perdón. Ya está, listo. Ahora, pasamos a lo que es la velocidad angular en el eje central o conducido. Como pueden ver en la gráfica, tenemos que está para Y en 15 grados sobre segundos y en lo que es X el 7,7 segundos, ¿no? Es que es la interpretación de lo que estamos viendo, no es lo que es en la gráfica, pues. Ahora, en la velocidad angular en el eje central o conducido, podemos encontrar lo que es la gráfica de aceleración total del eje central del mecanismo, ¿no? Del mando final, que nos indica que en esta función unido al diente del engranaje 1 o eje conductor, el cual nos muestra sobre todo que hay una diferencia de revoluciones frente al eje final. Esto está proporcional al desplazamiento fijo conductor y en el sistema mecánico del mando final. Es decir, que el desplazamiento angular está en constante producido por el radio del mismo engranaje que gira desde un punto de 0 grados hasta una vuelta completa que sería 360 grados. Cabe mencionar, muchachos, que dichas gráficas toman un valor desde el punto máximo total, ¿no? Que es como les comenté en Y 3.77, 0,9 a menos 11 grados sobre segundos cuadrados y en X 7,7 segundos. Bueno, hasta ahí el momento, pues quiero comentarles las dificultades que hemos tenido, ¿no? Interpretar bien lo que es el eslabón J, puesto que a primera vista parece que una faja que une el centro de los tres engranajes era B, C y D, ¿no? También que hemos realizado el mecanismo debido a la complejidad del mismo, los diversos detalles considerados para el armado, así como la interpretación de gráficas. Cabe resaltar que no es imposible ni es pues el fin del mundo, ¿no? Realizar estas gráficas o interpretar, ¿no? Estos mecanismos, pero cabe y vale la pena lo que es desarrollarlos porque esto en función a nuestra carrera nos sirve de mucha ayuda, nos da mucha ayuda, ¿no? Nos sirve para nuestra carrera. Después también al momento de encontrar el punto de plano XYZ y el engranaje principal del videoconductor, se tiene que buscar
detenidamente cada parte del eslabón fijado en el medio de coordenadas y a la vez simulando correctamente según el medio proporcionado. Exactamente, eso tenemos que simular correctamente todo para que nos puedan dar datos exactos, datos precisos que nos sirvan, que realmente nos sirvan para desarrollar el problema. Bueno, hemos de conclusiones como el funcionamiento adecuado por el mecanismo puede variar, no solo en el sentido de giro de engranajes, puesto que estos cuentan con una matriz y de los acompañantes de este movimiento afecta directamente la salida y a la entrada del pistón. En caso real, hasta la velocidad y salida de entrada. Logramos ver la correcta interpretación de la gráfica, por lo que los engranajes B, C y D tendrán la misma velocidad debido a que tienen el mismo diámetro y la cantidad de dientes. Ojo con eso, ojo con esa conclusión, muchachos. Los engranajes en los que están compuestos de nuestro mando final nos presentan alteración en su posición debido a que estos se encuentran restringidos por sus componentes adyacentes. En el análisis de gráficos, por tanto, de la velocidad angular y la aceleración angular es necesario poder comprender el funcionamiento a cada engranaje en función al giro proporcional, que es completo, es decir, que cumple con el grado completo de giro que 360 grados, sucesivamente de este engranaje conductor al que ocasionaría la mayor fuerza y potencia, y trata de conducir hasta llegar a lograr un desplazamiento o movimiento de dicha máquina específica. Bueno, que tendremos recomendaciones como para finalizar lo que sería, ¿no?, esta posición de trabajo, el laboratorio número 6, que les recomiendo hacer una simulación de mecanismo en un programa donde nos muestre su funcionamiento y así tener una respuesta lógica. ¿A qué me refiero con esto? Que pues tengamos un software donde al momento de hacer, digamos, la simulación, el ploteo más que todo, ¿no?, donde bote las gráficas, también la simulación, por ejemplo, por decirlo así, los engranajes que hemos estado trabajando, den también la posición, o sea, cómo está trabajando justo en ese momento en la que se está simulando, no que sea por partes, ¿no? A eso nos referimos. Pues observamos que el engranaje K tiende a que no tenga una dirección bien detallada, porque debido a que sea sujeto al eslabón fijo de E, ¿no? Después, inicialmente se necesita que una ayuda para el correcto armado del mecanismo, luego es necesario poder contar con dicho dominio del software. Eso sí, bueno, eso es de cajón, debemos dominar al 100% lo que es el software, ¿no? Bueno, 100%, pero o sea, una base mínima para poder trabajarlo y sacar nuestras mejores respuestas. Y bueno, antes de realizar cualquier simulación de trabajo, es necesario comprender el funcionamiento del mecanismo. Eso sí, ojo, ojito. Necesitamos comprender el funcionamiento del mecanismo para que así facilitemos la ejecución en el software y también nos tengamos unas buenas respuestas. Bueno, sería hasta el día de hoy con todo esto. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.